Valencia siempre ha parecido una ciudad luminosa, abierta, hospitalaria, pero bajo esa luz hay capas. Capas de silencio, de derrotas no contadas, de una juventud que creció escuchando que el futuro estaba prometido, pero nunca explicado. Tras la dictadura, España despierta. Y Valencia, lejos de Madrid y de Barcelona, empieza a escuchar algo distinto. No es todavía música, es una pulsión, una necesidad de movimiento después de décadas de quietud forzada. Tras la muerte del dictador, el país entra en una transición política, pero las transiciones nunca son limpias. Se habla de libertad, de democracia, de modernidad, pero en los márgenes, lejos del relato oficial, queda una generación que no se reconoce en los símbolos heredados. En Valencia, a finales de los años 70, muchos jóvenes sienten que el ruido institucional no les pertenece y buscan otra frecuencia. La noche se convierte en un espacio nuevo, no como evasión, sino como territorio. No hay grandes salas de conciertos ni industrias culturales sólidas. Hay coches, carreteras, discotecas aisladas, lejos del centro. Lugares que no miran a la ciudad, sino al vacío. La música empieza a sonar ahí, en los márgenes donde nadie vigila demasiado. Mucho antes de convertirse en leyenda, Barraca es un club extraño. Abierto en los años 60, muta lentamente hasta convertirse, a finales de los 70, en un refugio para sonidos que no encajan en ningún sitio. No hay postureo, no hay espectáculo. Hay música importada, difícil, europea, post-punk, new wave, electrónica incipiente. Sonidos que no prometen felicidad inmediata, pero sí pertenencia. Mientras el pop español empieza a construir su propia narrativa, en Valencia ocurre algo silencioso. Los DJs empiezan a pinchar música que no suena en la radio. Música británica, belga, alemana, canciones largas, oscuras, repetitivas. No buscan el hit, buscan el estado mental. La pista de baile deja de ser un lugar para ligar y se convierte en un espacio casi ritual. A principios de los años 80, la escena se expande. Chocolate, Spook Factory, ACTV. No funcionan como locales aislados, sino como nodos de una red. Cada club tiene su identidad, su sonido, su público. No compiten, dialogan. La gente se mueve de uno a otro, siguiendo sesiones, dejotas, sensaciones. La ruta no es una marca, es una práctica. Aquí el DJ no es una estrella, es un guía. Construye viajes de horas, no explica nada, no anima. Selecciona, mezcla, sostiene la tensión. El público aprende a escuchar, a aguantar, a bailar sin necesidad de estribillos. Se forma una cultura musical exigente, casi disciplinada. Valencia empieza a sonar diferente al resto del país. Lo curioso es que nadie escribe un manifiesto. No hay discursos políticos explícitos. No hay intención de cambiar el sistema. Pero hay una ruptura clara. Con la música comercial, con la noche convencional, con la idea de diversión rápida. Esta contracultura no grita, persiste, y en esa persistencia se vuelve profunda. La experiencia no empieza en el club, empieza en el trayecto. Conducir de madrugada, de sala en sala, se convierte en parte esencial del ritual. La carretera une los espacios. El coche es refugio, confesionario, cápsula. Valencia no tiene un centro fijo, tiene un eje nocturno que se desplaza. Mientras tanto, el resto del país mira hacia otro lado. La movida madrileña ocupa titulares. Valencia no vende una imagen clara. Es demasiado oscura, demasiado larga, demasiado extraña. Nadie entiende del todo qué está pasando allí. Y esa incomprensión protege la escena. Durante un tiempo. A mediados de los años 80, algo empieza a cambiar. Los tempos suben. La electrónica se vuelve más física. El cuerpo reclama protagonismo. La pista se llena. La experiencia se intensifica. Sin darse cuenta, la escena se acerca a una frontera, la de la masificación. Cuando los medios descubren la ruta, ya no la entienden como cultura, sino como exceso. Drogas, ruido, peligro. Se construye un relato simplificado.
La complejidad desaparece. Lo que durante años fue una red musical sofisticada empieza a ser reducido a un eslogan. Pero toda escena que importa pasa por esto. Cuando deja de pertenecer solo a quienes la construyeron, Valencia entra en una nueva fase, más grande, más visible, más caótica y también más vulnerable. La Ruta del Bacalao está a punto de convertirse en algo que sus creadores nunca imaginaron. Lo que nació como una búsqueda musical se transforma en fenómeno social, y cuando una contracultura se vuelve masiva, deja de ser solo música. Se convierte en espejo, en conflicto, en problema nacional. En el siguiente capítulo, la ruta ya no será solo un viaje nocturno, será una batalla por su significado. A finales de los años 80, la ruta deja de ser un secreto compartido. La música ya no circula solo entre iniciados. La experiencia se contagia. Cada fin de semana, miles de jóvenes llegan desde otras ciudades, otras provincias, incluso otros países. La noche valenciana ya no es íntima, es masiva, y cuando algo crece tan rápido, cambia de naturaleza. El pulso sube. El new wave y el post-punk conviven ahora con sonidos más duros, más rápidos, más físicos. Tecno temprano, EBM, acid house. La música deja menos espacio al silencio. El baile se vuelve insistente, casi compulsivo. No hay pausa, no hay cierre. La noche se estira hasta el mediodía siguiente. No es posible contar esta historia sin hablar del otro elemento que entra en escena. Las drogas ya existían antes, pero ahora se integran como parte estructural de la experiencia. No como escapismo, sino como herramienta para sostener el ritmo. El problema no es solo el consumo, es la normalización. La noche empieza a exigir más de lo que el cuerpo puede dar. España despierta tarde a lo que ocurre en Valencia, y cuando despierta lo hace con miedo. Los medios simplifican: excesos, accidentes, juventud perdida. La ruta deja de ser música y se convierte en símbolo. Un símbolo incómodo, fácil de señalar, difícil de explicar. A principios de los años 90, el fenómeno ya es imposible de ignorar. Llegan las regulaciones, los cierres, las restricciones horarias, se habla de seguridad, de orden, de control, pero pocas veces se habla de cultura. Nadie pregunta por qué esa generación necesitó la noche de esa forma. Solo se intenta apagarla. Locales históricos empiezan a sufrir inspecciones constantes. Algunos resisten, otros caen. La ruta se fragmenta. El equilibrio delicado entre música, público y espacio se rompe. Donde antes había continuidad, ahora hay tensión. Donde había comunidad, aparece la sospecha. El relato se fija. La Ruta del Bacalao queda congelada en una imagen: coches, drogas y responsabilidad. La sofisticación musical desaparece del discurso público. Los DJs dejan de ser narradores sonoros y pasan a ser cómplices silenciosos de un problema. La historia se escribe sin matices. Pero el final no llega solo desde fuera, también llega desde dentro. La repetición agota, el riesgo se normaliza, la magia inicial se diluye. Algunos de los que estuvieron desde el principio ya no reconocen el lugar. La contracultura empieza a perder su razón de ser. A mediados de los años 90, la ruta ya no existe como fenómeno vivo. Sobrevive como recuerdo, como advertencia, como mito distorsionado. Los clubs cierran o se transforman. La música sigue avanzando en otros lugares. Valencia entra en una resaca larga, cultural, emocional. Durante años nadie quiere mirar atrás. La ruta es un tema incómodo, demasiado asociado a excesos, pero bajo ese ruido mediático quedan restos valiosos. Una cultura musical avanzada, una forma distinta de vivir la noche, una relación profunda con el sonido. Todo eso queda enterrado bajo el estigma. Décadas después algo cambia. Nuevas generaciones empiezan a preguntar sin miedo, a separar mito de realidad, a entender que la ruta no fue solo un exceso, sino una escena pionera en Europa. Un laboratorio nocturno que anticipó muchas de las dinámicas de la cultura electrónica contemporánea.
Valencia vuelve a mirarse a sí misma, ya no desde la culpa, sino desde la comprensión. La ruta no se celebra ni se condena, se estudia, se contextualiza, se acepta como parte de una historia más amplia, la de una juventud que inventó su propio lenguaje cuando nadie le ofrecía uno. El legado de la ruta no está en la nostalgia, está en la idea de que la música puede organizar comunidades, de que la noche puede ser algo más que consumo rápido, de que una escena periférica puede influir sin pedir permiso. Valencia lo hizo antes de que hubiera manuales. Después del silencio impuesto, Valencia habló con música. Después del ruido mediático, vuelve el silencio reflexivo. Lo que queda no es una leyenda limpia ni una advertencia moral, es una historia compleja, humana, contradictoria, como todas las que importan. La ruta del bacalao no murió, se dispersó, se transformó. Vive en cada pista donde el DJ todavía construye un viaje, en cada joven que busca algo más que un estribillo fácil. La noche no se destruye, cambia de forma. Y Valencia, después del silencio, dejó una huella que aún resuena, aunque muchos no sepan de dónde viene.